tardes. Vamos con la recta final ya del Congreso. Vamos a meternos de lleno en otro de los temas transversales que han ido recorriendo todo el curso de estos 2 días, la ética y la regulación de la inteligencia artificial. Un tema peliagudo en el que, de forma quizá un poco simplista, parece que hay como 2 opiniones contrapuestas, ¿no?, entre los que piden una regulación más estricta, más garantista, y los que abogan por dejar esta tecnología desarrollarse libremente. En realidad hay matices, hay grises, y por eso, para formarse una opinión sobre cómo hay que regular la inteligencia artificial, pues lo que conviene es escuchar a expertos como los que nos acompañan ahora en esta mesa de debate, a los mandos de Emilia Gómez, que es ingeniera de telecomunicaciones, doctora en informática y coordinadora científica en el Centro Europeo de Transparencia Algorítmica de la Comisión Europea. Bueno, pues muchas gracias y a todos por estar aquí después de la comida del segundo día, que ya entiendo que hay mucha información y en primer lugar, pues agradecer de mi parte y de parte de todos los ponentes a la organización por haber dedicado un tiempo a una discusión sobre la ética y la regulación de la inteligencia artificial. Bueno, como se ha dicho, en estos 40 minutos discutiremos un poco este equilibrio entre la excedencia o la implementación de la tecnología en productos y también la confianza, ¿no? La confianza para asegurar que esta inteligencia artificial es fiable para las personas. Entonces, esto es un poco la política europea o la aproximación europea, en que siempre se está intentando balancear cómo una tecnología se puede implementar y puede tener muchos beneficios y cómo se pueden minimizar los riesgos a los cuales está asociado. Y por ello se propuso ya desde 2018 unas guías éticas de inteligencia artificial fiable que definían una serie de requisitos que van desde la protección de datos hasta la supervisión humana, que se tienen que dar o considerar cuando se desarrolla un producto de inteligencia artificial. Es decir, como cualquier producto, la inteligencia artificial tiene que pasar una evaluación, una serie de controles antes de ponerlo en el mercado y luego durante su monitorización posterior. Ahora mismo los colegisladores están terminando los detalles de la ley de inteligencia artificial, que tiene una aproximación basada en riesgo, como muchos de vosotros pues conoceréis, en la que se definen varios niveles de riesgo, como aplicaciones, sectores en los cuales se consideran el potencial riesgo de los sistemas a la seguridad o a los derechos fundamentales. Y a partir de estos niveles de riesgo se definen unos requisitos a cumplir para los sistemas antes de ponerse en el mercado y durante su desarrollo. Entonces, en este ámbito de la inteligencia artificial fiable, es un ámbito que aúna un poco lo que es la investigación, por lo cual tenemos algunos académicos o investigadores en este ámbito, aúna también a la administración pública y también a la empresa o al sector productivo. Y aquí, bueno, los tenemos representados en esta mesa. En primer lugar, tenemos un tiempo en el que primero pues, introduciré a los ponentes para ver cuál es su perspectiva de la inteligencia artificial fiable y de la regulación, y cuál es la aproximación también de sus instituciones a este ámbito, y luego discutiremos algunas cuestiones al respecto. Empezaré por doña María Álvarez, que es Head of Government Relations a Google Cloud Iberia in Privacy. Y bueno, también ella igual se tiene que ausentar un poco antes del panel porque tiene un avión, así que le daré la palabra. María, si puedes explicarnos un poco cuál es la aproximación de Google a estos retos, ¿no?, de la inteligencia artificial fiable. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a participar en este panel, y enhorabuena a la Junta y a la ADA por la organización de esta primera edición del Congreso con tanto éxito. Bueno, yo llevo las relaciones institucionales y gubernamentales en Google Cloud, en Iberia y en Europa. Llevo todo lo que es la gobernanza del dato y privacidad, que es uno de los aspectos, por ejemplo, que más está preocupando a nuestros clientes no interesados en adoptar la inteligencia artificial, ¿no? Cómo estamos tratando los datos en este contexto.
Los retos a los que se enfrentan las empresas son de distinta índole, muy variados. Depende mucho también, ¿no?, de cuál sea el rol que adopta la empresa, ¿no? Estamos hablando de una empresa que hace desarrollos de inteligencia artificial, una empresa que lo que hace es adoptar inteligencia artificial desarrollada por terceros, una mezcla de ambas cosas. Yo lo que puedo contar de cómo lo estamos enfocando en Google, para nosotros decimos que tenemos que hacer una IA que sea responsable y combinando, decimos bold and responsible en inglés, ¿no? Audaces y responsables. ¿Y esto qué significa? Ver la IA responsable como una ventaja competitiva, ¿no? En el año 2018 nosotros publicamos fuimos una de las primeras empresas en la industria en publicar principios de inteligencia artificial, comprometiéndonos con este concepto que se ha hablado mucho ayer y hoy, ¿no?, del AI for Good, es decir, una IA de impacto positivo en la sociedad, ¿no?, donde ayer pues, se comentaron muchos ejemplos en el ámbito de la salud, por ejemplo, con AlphaFold, Google DeepMind y esa predicción de la estructura de las proteínas en 3D, lo que esto supone, por ejemplo, en el ámbito de la salud. O casos de uso aplicados, pues, por ejemplo, en el ámbito de la salud, predicción, detección de enfermedades, diagnóstico o predicción y detección de catástrofes naturales, ¿no? Y ahí teníamos muy claro que aquellos casos de uso donde los riesgos superasen a los beneficios no íbamos a desarrollar ya en ese sentido, por ejemplo, ámbito armamentístico, ¿no? Otra parte de nuestros principios es incorporar esa privacidad y seguridad desde el diseño, no teniendo un impacto injustificado en las personas, generándose unfair bias o discriminación injustificada, sobre todo aquí teniendo en cuenta, pues, por ejemplo, características sensibles, ¿no?, como etnia, pues, religión, ideología, orientación sexual y demás. Y, por supuesto, testear nuestros productos y desarrollos antes de lanzarlos al mercado y una excelencia, los más altos estándares de excelencia académica, ¿no? Y ahí estamos, y luego siguiendo muy de cerca pues, todos los desarrollos regulatorios que en nuestras fronteras europeas, ¿no?, con el reglamento ya en fase de trílogos muy avanzado de inteligencia artificial europeo. Aquí pues, también siguiendo muy de cerca ese entorno de testing, ¿no?, del sandbox regulatorio de IA que ha impulsado la SEDIA, con ya el Real Decreto publicado en el BOE recientemente. Pero fuera de nuestras fronteras también. Están sucediendo muchas cosas también fuera de nuestras fronteras. Europa siempre va por delante y orientando aquí al cliente que también pues, bueno, quiere que como empresa líder en tecnología ya pues, estemos de la mano y le ayudemos en ese journey de compliance, de cumplimiento regulatorio. Pues muchas gracias, María. Y pasamos ahora de la empresa un poco a la investigación con Paco Herrera, que es catedrático de la Universidad de Granada y especialista en esta área de inteligencia artificial, también con un recorrido más de la parte científico-técnica. Y quería preguntar un poco que explicaras cuál es la labor, ¿no?, de la inteligencia artificial de la investigación aquí en Granada en este ámbito y también en Andalucía. ¿Cuáles son un poco las características de la investigación que se hace en este ámbito, en la inteligencia artificial fiable? Bueno, gracias. Agradecer la organización del Congreso, bueno, y a todas las personas involucradas que han hecho que sea todo un éxito. Nosotros, en general, en Andalucía hay una investigación de bastante calidad en el ámbito de la inteligencia artificial en general. Tenemos un ecosistema. Hablo por la parte de investigación, igualmente el ámbito de la empresa, también de desarrollo, pero la parte de investigación, en todas las universidades hay grupos importantes de investigación. Centrándome en lo que más cerca o lo que a mí me repercute del Instituto DASTI, el Instituto de Investigación Interuniversitario, en el que estamos investigadores de las universidades de Córdoba, Jaén y Granada. Nosotros hace tiempo que empezamos a trabajar en Trustworthy Artificial Intelligence, en IA fiable, con distintas líneas. Y llevamos tiempo trabajando en el ámbito de la explicabilidad de los modelos, tanto modelos interpretables como explicables. Supongo que además Natalia hablará además bastante de ello. Hemos abordado los temas de privacidad, el desarrollo de tecnología de aprendizaje federado, tecnología que el origen es Google. En el año 2017 hizo la primera propuesta, tecnología donde es posible tener los datos, extraer un modelo y no transmitir los datos se mantiene la privacidad, se transmiten los modelos parciales
aprendido a partir de los datos, y en un nodo central lo que se hace es una agregación de modelos parciales que vuelven a redistribuirse, y es un proceso iterativo que garantiza la periodicidad con otro conjunto de tecnologías. Estamos trabajando en fairness, en equidad de datos, en el desarrollo de modelos matemáticos, modelos algorítmicos que puedan analizar la privacidad de los datos. Y la línea más reciente y en la que estamos con importantes proyectos ahora, de hecho hoy mismo acabamos de hacer la solicitud de un proyecto europeo, de participar con un conjunto de equipos de Europa, es la seguridad y la robustez algorítmica. Abordar los aspectos de robustez y garantizar que en aquellos ámbitos donde no vaya a cumplir con el máximo de estándar, por ejemplo, de explicabilidad, que sería lo deseable, que podamos garantizar que hay una robustez y una seguridad en el ciclo de vida del algoritmo. Y ahí se está abriendo todo un conjunto de estudios y líneas de trabajo que son fundamentales y en las que también estamos trabajando. Entonces, estamos abordando gran parte de los ámbitos, de los distintos ámbitos de Trustworthy, de una perspectiva global y holística, también colaborando con investigadores, con eticistas, con Mark Ockerberg, austriaco, con el que hay una buena colaboración, y igualmente en el ámbito de derecho. Entonces estamos trabajando en esa visión global y holística de Trustworthy, y con bastante intensidad. Consideramos que es ahora mismo uno de los grandes retos, y de hecho vuestro centro, el centro en el que tú trabajas, el JRC de Sevilla, es la referencia además a nivel europeo para todo lo que es la regulación y el avance en estas tecnologías. Muchas gracias, Paco. Y ahora pasamos un poco al sector público con don Jesús Jiménez López, director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos aquí en Andalucía. Y eso me gustaría que nos presentara un poco la labor que hacéis en este ámbito, y también un poco la relación que existe entre los datos y la inteligencia artificial, ¿no? Que es un poco, son dos regulaciones o dos guías éticas muy relacionadas. Sí, de todo, muchas gracias por la invitación y por permitirme aprender, ¿no? en este foro. Bueno, somos autoridad de control, somos supervisores en ambas materias, en transparencia pública en este caso, de la acción pública, y en la protección de datos personales. En relación a los datos personales, es obvio, es decir, los datos personales y los tratamientos de datos personales, sobre todo elaboración de perfiles, está presente en muchos sistemas de inteligencia artificial. Los datos, distinto alcance, datos de entrenamiento, validación, los datos de entrada, los datos de salud, las inferencias que realiza el sistema, y provoca o puede llegar a provocar consecuencias en los ciudadanos, ¿no? en las personas, ¿no? Nuestra labor, ¿desde qué punto de vista lo vemos? En primer lugar, desde el punto de vista de la transparencia pública, es obvio que la Administración implementa o usa este tipo de tecnología con desarrollo propio, en mayor o menor medida, o adquiridos. Y tiene que estar en condiciones de rendir cuentas del uso que hace de ellas, por la normativa de transparencia. Un doble punto de vista, una actitud proactiva, hacer público los algoritmos, los sistemas que utiliza y cómo funcionan en términos generales, y una actitud reactiva ante solicitudes de información de los ciudadanos. Quieren acceder, quieren conocer qué herramientas se utilizan y cómo funcionan. Modular un poco, equilibrar la información que se facilita para que no se cause perjuicio a ninguna de las partes en nuestro trabajo. Pasamos a continuación a protección de datos. En este caso somos supervisores, de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, y lo que en teoría nuestra función es la garantía del cumplimiento normativo, la protección de los datos en todo el ciclo de vida o en toda la cadena de valor del sistema de inteligencia artificial. Nuestra labor, fundamentalmente, acompañar. Es decir, no estamos en contra, obviamente, del uso de la tecnología, tiene muchas ventajas, pero intentamos que todo el proceso, todo el desarrollo y toda la implementación sea acorde con la normativa, porque entendemos también que es necesario. Propiciamos la conformación de equipos multidisciplinares para que aborden la tecnología de todos los puntos de vista y, en definitiva, el ciudadano o interesado en protección de datos no resulte perjudicado. Muchas gracias, Jesús. Y bueno, nuestra última ponente es la doctora Natalia Díaz Rodríguez, que ha tenido una carrera internacional en el ámbito de la inteligencia artificial, también centrada en las personas, también ha estado involucrado en el sandbox regulatorio. Quería
preguntarte, Natalia, si podías describir un poco este ámbito, cómo tú lo ves y tu labor dentro de un poco la escena internacional de investigación en este ámbito. Pues indicarme un poco cuál ha sido tu trayectoria y también cómo lo ves tú o cuáles son los retos según tu opinión. Bueno, buenas tardes. Lo primero, gracias por la invitación a la ADA y a JRC. Espero que haya muchas más ediciones exitosas como esta. Y bueno, sí, mi foco central ahora mismo es la explicabilidad, hacer los modelos de caja negra un poco más accesibles, más auditables, porque vamos a tener que hacer de supervisores y básicamente ver que a veces los modelos son correctos, pero no son correctos por las razones correctas. Entonces hay muchas formas de manipular las métricas o de hacer pasar unos tests que no siempre nos hacen descubrir los verdaderos valores que tienen aprendidos los modelos, y eso es un poco en lo que me centro. Muchas gracias, Natalia. Bueno, pues ahora quería pasar por una segunda ronda de preguntas para abordar un poco más la regulación, la ley de inteligencia artificial y cuáles son un poco también los impactos sociales que ven en esta tecnología. Y a María un poco preguntarle, ¿no? La empresa se enfrenta ahora a unos retos regulatorios, que bueno, Google es una gran empresa, pero hay también otras empresas pequeñas y medianas que también se van a tener que adaptar un poco a esta regulación. Entonces, un poco me gustaría que comentaras cómo abordar estos retos, ¿no? de la empresa, y desde el punto de vista de Google tiene muchos recursos, pero ¿cómo ves tú que en el entorno andaluz o español la empresa puede afrontar estos retos de la nueva ley de inteligencia artificial? Sí, a ver, un poco a la hora de cómo las empresas afrontan los retos, yo creo que es importante tener ahí en cuenta cuál es el rol que ocupa la empresa dentro del ecosistema y de la cadena de valor de la inteligencia artificial, que es compleja, ¿no? Tenemos desarrolladores, integradores, y los retos y la manera de responder al reto va a depender del rol que ocupa ahí la empresa. Yo creo que este es un punto muy importante que también la regulación debe de tener en cuenta, ¿no? A la hora de atribuir responsabilidades y obligaciones concretas que tengan en cuenta cuál es el rol de la empresa dentro de esta cadena de valor. Un reto fundamental que se encuentra estamos todavía, las empresas en general, ante una tecnología emergente que va evolucionando, ¿no? Y cambiando de una manera muy rápida, y también la regulación, las políticas públicas de IA, los estándares están avanzando de manera rápida. Hablábamos del reglamento de IA que se está tramitando, pero y yo bueno, lo conozco bien por trabajar en una empresa americana, ¿no? También al otro lado del charco se están haciendo cosas. En octubre, por ejemplo, salió la orden ejecutiva del presidente Biden para una IA responsable. En julio de este año, pues la industria también se comprometió. Estábamos Google entre esas empresas que nos hemos comprometido a una serie de compromisos voluntarios también para una IA responsable. En Google estamos colaborando de una manera muy activa en el desarrollo del primer estándar internacional ISO para la gestión de sistemas de IA. Está en fase de desarrollo, se ISO 42001, y estamos muy involucrados en ello, y también con NIST, que está el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, que está trabajando también ahora en un marco para la gestión de riesgos de IA. Entonces, estamos colaborando de manera muy activa. Hablaba antes de cómo hemos implementado nosotros los principios de IA responsable en el año 2018, pero algo muy importante que quería subrayar es que no hay empresa, por muy gigante que sea y puntera que sea en el ámbito de la IA, que pueda ofrecer una IA responsable de manera aislada, ¿no? Nosotros, como lo hemos enfocado, es con esa colaboración público-privada, y como lo estamos enfocando, ¿no? Trabajando con todo el ecosistema, donde pues hay que trabajar muy de la mano con académicos e investigadores. Aquí en Granada somos partners tecnológicos y estamos colaborando con la Universidad de Granada, ¿no? En el Centro de Excelencia de IA, como muchas otras partes del mundo. Estamos estableciendo estos lazos, colaborar con los reguladores, los gobiernos, la industria, usuarios, y de esta manera intentar entre todos pues dar una respuesta al reto. Y luego pues acompañamos mucho al cliente poniendo a su disposición acceso a documentación, que sepan cuáles son todos los estándares y certificaciones internacionales en el ámbito de la privacidad y seguridad con los que cumplimos, y estar muy de cerca y de la mano, ¿no? Pues nos preguntan mucho, por ejemplo, oye, ¿qué hacéis con los datos, ¿no? Si yo soy una empresa que quiero utilizar vuestra tecnología y desarrollos para innovar yo en IA, ¿cómo estáis tratando ahí los datos? Ahí pues somos muy claros y decimos, un cliente de Google Cloud, por ejemplo, que quiera utilizar nuestra IA para hacer sus
implementar inteligencia artificial en su empresa para mejorar procesos o ser más eficiente, le explicamos, nosotros no estamos utilizando los datos del cliente para entrenar el modelo. No lo hacemos, salvo que tengamos tu consentimiento expreso, ¿no? Ni para hacer fine-tuning del modelo. Y ahí, ¿qué entendemos por dato del cliente? Pues, por ejemplo, el input del prompt y el output está considerado dato del cliente, ¿no? Y todo eso forma parte de su propiedad intelectual y de su IP. Y yo lo dejaría ahí. Simplemente creo que es muy importante generar esa confianza. Ayer se hablaba de que hay un 6,8% de empresas en Andalucía que han adoptado la inteligencia artificial. Creo que para avanzar y lograr esa adopción más masiva es fundamental que entre todos generemos esa confianza. Gracias. Pues gracias, María. Yo creo que ha señalado bien la necesidad de cooperación, ¿no? Entre lo que es la investigación, también el desarrollo de productos y también la parte legal, que es una parte que, bueno, yo en mi caso vengo coordinando el equipo técnico que da soporte a la ley de inteligencia artificial y, bueno, trabajamos con los legisladores y siempre es un reto, ¿no?, de explicar un poco los requisitos técnicos, y hay también muchas consideraciones que la inteligencia artificial, como es un ámbito muy novedoso, hay muchos requisitos que todavía no se han aterrizado, digamos, en el ámbito científico. Entonces, aquí quería preguntar a Paco un poco cuáles son los retos, ¿no? Los retos de hacer un requisito que sea, por ejemplo, de desempeño, un requisito de no sesgo. ¿Cómo ves tú que esto se relaciona con los retos científico-técnicos? ¿Cómo tenemos que avanzar en el ámbito científico para hacer aplicables algunos de los requisitos legales? Bueno, en este momento, pues, en la discusión de reglamento y en los requerimientos de auditabilidad que luego deben reglamentarse, ya se está indicando no todo sistema inteligente responsable que se va a aplicar. Estamos hablando de una política o un reglamento basado en riesgos y hablamos de 8 grandes áreas de riesgos. Para cada área, probablemente, el sistema inteligente responsable va a tener que cumplir requisitos distintos, obviamente. No siempre va a tener que cumplir todos los requisitos, ni va a ser factible. No vamos a llegar al 100% de explicabilidad de un sistema de deep learning, por supuesto, y para mí hay 2 elementos fundamentales, ¿no? Y nosotros estamos prestando especial atención a ello. Uno es los datos, todo el ciclo de gobernanza del dato, y además estamos en un mundo ahora mismo de IA generativa, donde se va a crear también mucho dato artificial que va a permitir desarrollar modelos, mejorar el desarrollo de modelos. Aquí ha habido algunas ponencias donde se ha hablado justamente que se está utilizando IA generativa para complementar los datos. Hay que garantizar esa calidad, la confianza en la IA generativa y todo el ciclo de gobernanza del dato. Y en segundo lugar, como no siempre vamos a poder garantizar todas las condiciones de transparencia que nos gustaría, para mí el área de lo que se denomina AI Safety, seguridad de la IA, me parece fundamental. De hecho, en Better la reunión que hubo ahora de responsables políticos, estaba la vicepresidenta americana, estaba nuestra secretaria de Estado, entre otros 30 países que llegaron a un acuerdo. Me llamó la atención que a la propia convención le llamaron AI Safety Summit. Es decir, que se está asumiendo a nivel internacional el concepto de la seguridad como un aspecto esencial. Y a partir de ahí, cuando hablamos de la seguridad, estamos hablando de aspectos éticos, del aspecto ético de las máquinas, estamos hablando del alineamiento máquina-humano, igualmente en el ámbito ético, y estamos hablando de lo que yo decía anteriormente, de todo lo que son requisitos técnicos en la robustez algorítmica. El que haya otra propia IA, modelos matemáticos, modelos de IA, modelos técnicos que garanticen que hay un cumplimiento, que la IA está siguiendo el objetivo para el que estaba diseñado y que no hay una desviación del objetivo, porque además la estamos aplicando en un entorno dinámico y el propio entorno dinámico va a hacer que en un momento dado hasta los datos puedan cambiar. Y somos conscientes que el cambio en los datos implica un cambio de comportamiento, implica un reentrenamiento. Por tanto, hace falta todo un ciclo de gobernanza de los modelos, de lo que sería el ciclo de vida de la IA. Y para mí, abordar todo lo que es esa parte del ciclo de vida va a ser esencial para garantizar la seguridad. Y luego estamos en otro escenario. Se hablaba antes en la ponencia, hablaba José Antonio de Repsol, que hemos tenido toda una IA de tipo estrecha, narrow, objetivos muy concretos, muy específicos para una tarea concreta y que solo hacía esa tarea. Si juega al ajedrez, pero no va a abordar un problema de Repsol, de la refinería, por ejemplo. Ahora vamos a escuchar sobre el ajedrez.
a Miguel Yesca, pero estamos entrando en una IA ahora mismo en una IA de propósito general, que además se puede readaptar con tecnología transfer learning y todo el tipo de ámbito. La IA de propósito general se puede ir readaptando a distintos problemas, con lo cual no abre otro frente de regulación importante e incluso ahora mismo todavía está lejano, pero hace 3 años era una quimera decir que hablábamos de IA general, de IA que alcanza el human level, el nivel humano, pero cuando entra uno a la página web de OpenAI, por ejemplo, indica que su objetivo es alcanzar la IA general. El responsable de investigación de DeepMind, Oriols, en una entrevista en El País hace unos meses él decía, mi generación, hablaba por él, verá una IA general. Estamos en el camino de que va a alcanzarse. Por lo tanto, también la seguridad en todos esos ámbitos de esa IA que vais creciendo y que va a ser una IA muy multitarea, va a ser esencial. Y esto nos va a llevar a retos continuos en los próximos años, porque bueno, los avances estamos viendo que son realmente increíbles y de año a año nos encontramos con modelos mucho más potentes y con grandes retos continuamente en el ámbito de la seguridad. Pues muchas gracias, Pablo. Si vemos que los mecanismos de investigación son rápidos y ahora estos mecanismos regulatorios también los tenemos que adaptar. Gracias, María, que tiene que ausentarse. Gracias por tu participación. Pero vemos que los mecanismos legales, también quería referirme a Jesús porque tiene un perfil legal, tienen que adaptarse un poco a estos retos dinámicos, ¿no? De cambios de la tecnología. Ya vemos que la ley de IA es una ley que define una serie de anexos que se pueden cambiar, una serie de mecanismos regulatorios de adaptación a los nuevos retos. Son regulaciones que igual tienen el reto de no quedarse antiguas, ¿no?, en su proceso. Entonces yo quería preguntarte, ya con tu conocimiento de la ley de protección de datos, ¿qué podemos aprender para esta nueva ley de inteligencia artificial y cómo ves que se va a aplicar en la realidad? Bueno, efectivamente, bueno, la ley, el Reglamento General de Protección de Datos es relativamente reciente, es del año 2016. Ya se contemplaba el avance tecnológico entre sus presupuestos y por eso formuló un principio que a mí me gusta mucho recordarlo en otros términos, pero debe ser actualizado, y es la neutralidad. Es decir, la protección de datos debe prevalecer siempre, cualquiera que sea la tecnología en la que se utilice para tratar datos personales, ¿no? Además, el reglamento, aunque es de protección de datos personales, no solo es de protección de datos personales. Hablamos de la protección de datos personales en cuanto que es el cimiento en el que se asienta la protección de derechos fundamentales. Todo el mundo puede entender que un perfilado en materia de salud o un perfilado genético que puede llegar a condicionar una asistencia sanitaria afecta al derecho a la vida, la libertad, la dignidad. Es decir, estamos hablando de un contexto de protección de la persona muy, muy amplio. Lo primero que pediría ante los nuevos retos tecnológicos que supone la inteligencia artificial, en primer lugar, yo creo que un principal principio ético es el cumplimiento normativo. Es decir, nunca se puede perder de vista que aunque no haya una regulación de la inteligencia artificial, al nivel que sea, el reglamento está en vigor y la protección de la persona debe estar delante. Debe garantizarse el cumplimiento normativo, en primer lugar. Obviamente, el Reglamento General de Protección de Datos se somete a estrés ante un sistema de estas características, en el sentido de que tiene retos específicos vinculados a la oscuridad, por ejemplo, al ciclo de vida, que es realmente complejo, a la cadena de valor, que es muy compleja, sobre todo los sistemas de propósito general. Es decir, hay muchos participantes. La protección de datos se basa siempre en cumplimiento de unos requisitos para tratar datos personales, incluido la elaboración de perfiles, típico del sistema de inteligencia artificial, y 2, ejercicio de derechos por parte de los interesados frente a aquellos que tratan sus datos personales. Cuando hablamos de estos procesos tan complejos con esta cadena de valor, a veces es difícil identificar quién tiene mis datos, de dónde los ha obtenido, con qué datos ha elaborado mi perfil, y podemos hablar de 7, 8 participantes, cada uno con su rol, cada uno con su poder, hay muchas situaciones de desequilibrio, frente a los que actuar como ciudadanos. A partir de ahí, ¿qué le pediría? Pues, hombre, la regulación quizás debería clarificar un poco ese esquema en el contexto de la cadena de valor,
cómo se hace valer los derechos de los interesados frente, y hablamos de interesados no usuarios, sino ciudadanos, personas, ¿vale? Y también creo que es un reto para la autoridad de control. También eso es un reto, es decir, a quién se le exige responsabilidades, a quién hay que acompañar en el proceso. Yo creo que también es un debate interesante. Por eso clarificar desde el punto de vista jurídico la posición de la autoridad de control frente a los vigilantes del mercado de los sistemas de inteligencia artificial también sería interesante. Bueno, un gran reto también para la regulación, ¿no? Y para la aplicación de esta ley. Recordemos también que hay una ley de responsabilidad civil de inteligencia artificial, una directiva europea que acompaña un poco la ley de inteligencia artificial y que esta complejidad de la cadena de valor, cuando intentamos explicar a los reguladores, no, pues que tu modelo tú lo haces un fine-tuning y luego otro lo integra y luego otro le pone... Bueno, es como podemos pensar, es complejo y entonces siempre tenemos que ver cómo repartir esta responsabilidad en caso de un problema o en caso de un accidente, por ejemplo. Bueno, y finalmente nos quedan algunos minutos. Quería referirme también a Natalia, que... más en el ámbito. O sea, hemos mencionado un poco los impactos sociales de esta inteligencia artificial, hemos mencionado también la necesidad de colaboración. Esto parece que tenemos que poner de acuerdo a abogados, ingenieros, también a empresas, a sector público. Es como un puzzle, ¿no? de investigación interdisciplinaria también. Y quería preguntarle a Natalia cuáles son los impactos sociales de la inteligencia artificial que tú crees que se deben investigar. Y se ha hablado también de safety o la seguridad y la ética. Hay veces que o comunidades de investigación que miran al cortoplacismo de la ética, por ejemplo, a la discriminación, otras que miran al largo plazo. Se habla de los riesgos existenciales, por ejemplo. Entonces quería saber un poco, Natalia, ¿cuáles son los retos más de científicos en cuanto a la investigación de impactos sociales que consideran más relevantes? Bien, pues en primer lugar, para hablar, por ejemplo, del trabajo, del impacto en el trabajo o del acceso al empleo, podemos ver que sí es verdad que hay trabajos que van a ser repetitivos y van a ser automatizados. Pues, por ejemplo, hay varios países que aceptan traducciones automáticas de Google en tribunales, mientras que va a haber otros trabajos que se van a crear, como por ejemplo el de auditor algorítmico, el de la inspección de cumplimiento con el Reglamento Europeo del AI Act o con certificaciones de calidad del nuevo sello que se va a crear. También vamos a necesitar ingenieros de prompt, una nueva profesión que se ha creado para trabajar profesionalmente con chat como GPT, por lo que vamos a tener, eso sí está claro, que desarrollar una mente y un pensamiento mucho más crítico y más escéptico, sobre todo si estas herramientas van a ser nuestro Word y nuestro Excel a diario, nuestro Google, ¿no? Luego también se van a transformar, entonces debemos hacer frente y prepararnos y formarnos para estas nuevas profesiones. Luego, en el ámbito de la discriminación, creo que debemos estudiar el impacto de fallos, por ejemplo, para poder ver el impacto de fallos, pues sistemas como el del bono social del Estado, que detectaron varios fallos y que vieron que daba ayuda al descuento de la factura de la luz. Era un sistema opaco y se dieron cuenta que si no marcaban la casilla de acertar la política de privacidad, te excluía de la ayuda directamente, por ejemplo, o otros pequeños fallos, pero esto puede crear un impacto. O el caso de cuando le preguntamos, por ejemplo, a modelos generativos que generan imágenes, que nos dibujen enfermeras y doctores, que son palabras neutrales en inglés, nurse, doctor, y todas las enfermeras son mujeres y los doctores son hombres. Las respuestas, como vemos, son altamente estereotipadas, pero lo más preocupante es que si repetimos el experimento con adolescentes, preguntándole a humanos que imaginen estas profesiones, también muestran un alto grado de estereotipado. Tanto que un 35% de las profesiones tienen alto estereotipo. La IA los supera con un 60% de las profesiones estereotipadas. Total, que la IA refleja pues, nuestro sentir común, las virtudes, los defectos,
Y por ello debemos reflexionar de nuestros prejuicios, de aprender del pasado, no solamente para extrapolar, sino ser críticos, para corregir prejuicios arraigados que a veces no somos conscientes y estamos infundando. Y por último, pues en el tema de la opinión, pues también hay impacto que se ha demostrado que puede manipular la opinión pública o la polarización o la propagación de propaganda, de desinformación. Entonces quería mencionar varios estudios que me han parecido interesantes. Sería, por ejemplo, interesante usar herramientas que permitan, digamos, una idea que fue testeada en Facebook, basada en el concepto de donación de datos, en el que se puede, es como un nuevo modelo de un mercado de consumo de noticias, en la que podemos evaluar si una persona naturalmente interacciona con contenido o gracias a la recomendación algorítmica, y por ejemplo se descubre que los humanos no somos tan reacios a interactuar con personas políticamente opuestas, y eso nos podría permitir mejor estudiar los mecanismos de cómo la información se propaga y cómo actuar con la IA. Eso son... Y luego, por ejemplo, un ejemplo andaluz en Andalucía en cuanto a la desinformación, pues un ejemplo en la UGR, en el departamento, el profesor Juan Gómez, en el proyecto eVerifier, también están trabajando con la desinformación y han detectado, por ejemplo, una narrativa desinformativa bastante fuerte asociada a la inmigración, con bulos en cuanto a las ayudas que reciben o la criminalidad en la que están involucrados, que al final... pues debemos estar informados de cómo funcionan estas campañas y, por ejemplo, entender la explicabilidad ahí ha tenido un rol importante también, pues en ver que a veces Andalucía puede ser una diana objetivo donde esos temas nos tocan el corazón y sirven para propagar la información de forma más eficaz que digamos, en otro tipo. Entonces, este tipo de campañas pueden tener un alto impacto. Entonces, pues eso, como conclusión, digamos que me gustaría resaltar por ejemplo, tres recomendaciones que los expertos con la IA generativa recomiendan, pues como ya también se ha repetido por otros conferenciantes, es la alfabetización de la IA en todas las edades, todos los sectores, incluir la ética, la filosofía y el derecho asociados a los planes de estudio y por último, pues eso, la sensibilización de los daños y también las causas raíz de la IA generativa. Pues muchísimas gracias. La verdad es que hay muchos retos y ya concluimos un poco, para concluir la conversación, vemos que es un poco la inteligencia artificial es un arma de doble filo, no hay que ser cándidos y pensar que va a solucionar los problemas de la sociedad, más bien los puede perpetuar y magnificar, pero sí que tenemos que ser conscientes de las oportunidades, pero también de los riesgos, e intentar hacer un uso que sea beneficioso para la sociedad. Pues nada, estoy viendo aquí el cero como que hemos acabado nuestro tiempo, así que muchas gracias a todos los ponentes y gracias a vosotros por estar aquí.